Todos los seres humanos tenemos pasiones diferentes, pero no todos trabajan en lo que les apasiona. Solo unos pocos pueden darse el lujo de vivir de lo que aman. Darío Gutiérrez es un biólogo que encontró el amor de su vida en el bachillerato, las arañas. Hoy en día vive con ellas, las trata como si fueran parte de su familia y no solo se han convertido en sus compañeras de lucha, con ellas enseña la importancia que tienen para el medio ambiente y los múltiples beneficios que le generan al ser humano. Más conocido como el profesor de las arañas, Gutiérrez se ha empeñado en acabar con los mitos que se tienen sobre estos animales que son agresivos y peligrosos. Son 450 especies de arañas que existen en el mundo, entre ellas 4 las nocivas para el ser humano. Según el profesor, tienen sangre de color verde y a pesar de que tienen 6 u 8 ojos, casi el 98% de estos animales es totalmente ciego y no tiene sentido del olfato. A Darío Gutiérrez lo han picado más de 200 veces y él se ha dejado para demostrar que no son malas, que al contrario, les hacen un bien a la sociedad. Es por eso que hace exposiciones para que las personas aprendan y lleguen a tener amor por las arañas. Además, tiene un museo viviente donde pueden ir a verlas. Darío Gutiérrez es más conocido como el profesor de las arañas y nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Tenga usted una feliz tarde. Gracias igualmente, muchas gracias. Señor Darío, anteriormente preguntábamos sobre la aracnofobia, pero usted que es el profesor de las arañas prácticamente, o para entender a las arañas, ¿qué significa ser un profesor de arañas y qué tan apetecido puede ser tal vez el conocimiento que usted le da a ciertas personas? Bueno, pues básicamente es un concepto que permite cambiar mentalidades en las personas en relación con la naturaleza. Generalmente hay animales a los que tememos por, digamos, incorrecciones del pensamiento humano frente a la naturaleza. Pero con las arañas se convierten en una herramienta pedagógica para que la gente se dé cuenta de lo importante a nivel médico, a nivel industrial, empresarial, a nivel ecológico y cómo encajar el ser humano a este mundo tan importante. En una casa puede que no haya arañas, no haya perros o gatos, pero siempre habrá arañas acompañándonos todo el tiempo, evitándonos transmisión, por ejemplo, de enfermedades. Entonces, ver ese concepto es generar un pensamiento nuevo en la gente, salvar las especies y tener un poquito más de tranquilidad, paz y armonía con la naturaleza. ¿Cuál puede ser en este momento tal vez lo que lo llevó a estudiar las arañas, a sentir, si vale la palabra, amor hacia estos animales? Bueno, inicialmente fue una colección estando en bachillerato por una tarea, de pronto en esa época existía el hecho de hacer herbarios e insectarios y comencé pues con la parte de los insectos a colectar. Pero con el tiempo me di cuenta de la importancia de las arañas para estudiarlas vivas. Por estar en esa actividad me motivé para el estudio de la biología, en la Universidad Pedagógica pues ya complementé los estudios y me dediqué totalmente a conocer este mundo más a fondo, que no pensé que fuera tan extenso. Pero ya viendo la realidad de cada una de ellas, en qué nos están aportando y cómo mantienen el equilibrio, pues se profundizó el tema. Y el cariño también se presenta hacia ellas por el hecho de que permiten llegar a las personas, a personas que tienen de pronto miedos y fobias extremas, poder curar esa fobia en la persona, conociendo la verdad. La fobia nace por interpretaciones equivocadas, como decíamos, la gente cuenta cosas que no son correctas y la persona que tiene miedos fortalece ese miedo hasta que llega al nivel de fobia. Pero con estas cosas, conociendo la verdad, sabiendo la persona que son ciegas, que no saltan, que no atacan, va rompiendo el miedo y en cuestión de una hora pueden romper ese temor tan tremendo a estos animales. Ahora, ¿por qué la gente normalmente le tiene miedo a las arañas? ¿Porque son peludas? ¿Porque pican? ¿Porque son venenosas? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay muchos aspectos culturales. Por ejemplo, en Italia, desde la época de Cristo, o en muchas partes del mundo, vive una araña que se llama viuda negra. Una araña realmente pequeña, alcanza tal vez 1 centímetro de longitud en su cuerpo, 3 contando las patas. Y en esa región también vive la araña lobo, una araña un poquito mayor de tamaño, pero un animal completamente inofensivo. Entonces, de pronto se daban accidentes de personas mordidas por la viuda negra y llegaban a la muerte, pero la gente culpaba a la grande. Ese temor fue expandiéndose por el mundo porque decía la gente, las arañas grandes son peligrosas para el ser humano. Entonces, cuando ya se dio la conquista de América y toda la llegada europea a nuestro continente, al conocer las arañas de gran talla, comenzaron a tener más, digamos, inquietud frente a estas especies y se expandió pues una idea muy equivocada al respecto. Ahora, cuando la gente ve la viuda negra que es tan pequeñita y tan peligrosa, dicen, ah, las pequeñas son las peligrosas. No es correcto, son 35.000 pequeñas y solamente son 2 peligrosas de ellas. Más o menos 1.000 medianas y solamente una peligrosa. Grandes son 1.000 y también una peligrosa. Entonces no se puede hacer una relación directa del tamaño en relación con las arañas. Ya en esta época pues más moderna, el cine comenzó también a utilizar las arañas como animales que invaden casas, que atacan, que saltan sobre el ser humano. Y están tan bien hechas las películas que la gente obviamente cree que eso es así. Una araña nunca tiene intención de atacar. No hay un comportamiento genético grabado para que ella tenga actitud agresiva con el ser humano. Siempre que escuchemos que una araña mordió, no se dice morder, ya se dice que
particular para las arañas porque las piezas bucales son los quelíceros. Cuando una araña queló a la persona es porque sin darse cuenta esta persona la comprimió, la apretó y la araña se defendió por el dolor que se le produjo en ese momento. Pero que un animal salte a atacar a un ser humano nunca sucede. Y el cine pues obviamente generó imágenes que son muy equivocadas. Este tipo de animal, como usted dice, pues algunos los tienen allí para verlos, los observan, van incluso a algunos tipos de museos, si vale la pena nombrarlo así, o zoológicos de arañas, pero es un animal que para algunos puede ser catalogado de doméstico. Sí, pues en realidad sí hay arañas domésticas en todas las casas, aquí en Colombia, por ejemplo, en cualquier casa del país, hay arañas que son de las ventanas, de los rincones de las paredes o debajo de los muebles, que son especialistas en grupos de insectos que entran a la casa. Siempre estarán con nosotros. Pero el acercamiento a arañas que son diferentes a las de las casas, pues también es necesario para entender, por ejemplo, perdón, arañas como esta que son bastante frágiles, delicadas, usamos el nombre de tarántulas, pollas, polleras en todo el continente americano y pues creemos que son peligrosas por lo que el efecto que contaba hace un momento. Pero son animales completamente dóciles, como ustedes ven aquí son animales que dependen completamente de un trato suave, son animales delicados. Si en esta parte posterior hay unas colitas que se llaman espineretas, hacemos un roce, por ejemplo, veremos la salida de los hilos, cómo producen un material tan importante que emplean en la envoltura de los huevos, de tapizar su cueva y es un material completamente libre de bacterias y de hongos. Tiene el antibiótico más potente del mundo conocido como Iron. No crece nada ahí. Por eso una persona que se corte, se lastime, es posible, es científicamente correcto que pueda colocar telaraña en esa herida. El material es hemostático, tiene instantáneamente la hemorragia y aporta, aparte del antibiótico, colágeno, fibrinógeno, queratina para el cierre de las heridas. Entonces, médicamente hay una gran aplicación, una gran promesa en relación con estas especies a favor del ser humano. En estos días ha habido un poco más de inquietud en diferentes países del mundo donde se acercan más al conocimiento de las arañas. Y eso es muy importante porque ya cada país, según las especies que tenga, puede generar empresa y aporte a la medicina con este material tan importante. De las que tiene allí, ¿cuáles pueden ser venenosas? Bueno, es importante esa palabra. Venenoso significa contener veneno. Pero los venenos son reuniones, por decirlo así, de pedacitos de proteínas incompletas. Entonces las arañas del mundo todas contienen veneno. Pero estos venenos entran en nosotros, producen un dolor de pronto obviamente por la mordedura misma y se estaciona en el lugar el veneno sin hacer ningún daño. Entonces venenosas todas. Pero que nos puedan causar la muerte al ser humano, solamente son 4 especies. Aquí tengo 2 de ellas. Una, la viuda negra, una araña que es tremendamente delicada, muy peligrosa para el ser humano. Pero si nosotros la entramos en contacto, tocamos al animal, ¿cómo se comporta? Observen que ella evade el contacto, no intenta atacar a un ser humano. Entonces realmente cuando escuchemos que hubo un accidente de muerte de un ser humano fue pues algo accidental, la persona la apretó, la comprimió y se defendió. Pero como vieron, huyen de nosotros. Incluso si la pueden observar, ella siempre está ubicada al contrario, al revés, colgando de la telaraña. Si la paramos al derecho, por decirlo así, la sangre no funciona correctamente, no circula adecuadamente y puede morir. O sea que no se la pasan correteando por ahí como la gente puede pensar que la araña corretea hasta llegar a la casa. No sucede. Pueden aparecer en las casas por transporte del viento, se pueden enredar en equipajes, llegar a las casas, pero nunca con intención de agresión. Son animales ciegas, torpes, realmente son muy delicadas y como ven, no son agresivas. Entonces, ahora, ser peligroso no incluye ser agresivo. Agresivo sería atacar sin motivo. Si yo pusiera el dedo aquí, por ejemplo, que venga a hacerlo, realmente no sucede. Entonces, importante esa terminología aclarada, son palabras comunes de todos los días, pero bien aclaradas, bien aplicadas, evitamos tanta confusión en la interpretación de la vida de las arañas, por ejemplo. Hablemos precisamente sobre la manipulación de esos animales, cómo manipular esa viuda negra y cómo manipular, por ejemplo, la que tenía anteriormente en la mano y no lograr que en algún momento lo pueda picar. Sí, pues realmente es nunca comprimirlas. Las arañas son animales como son ciegos básicamente, dependen del tacto, han desarrollado, miremos en el caso de la tarántula, han desarrollado hasta 20 tipos de pelos para sentir corrientes de viento, vibraciones, presiones, texturas. Ahí está tranquila. Ahora, ¿qué pasa si le comprime una patica a ella, por ejemplo? En este caso reacciona con tranquilidad, pero si se le causa dolor, trataría de irse, simplemente jala la pata o también se pueden amputar. Cuando siente que le hacen tracción en la patica, tienen un fenómeno que se llama autotomía. Ustedes ven que una persona que es una lagartija de la cola, ella se quita la cola y escapa, salva la vida, queda sin cola pero salva su vida. Aquí es igual. Entonces al máximo prefieren no enfrentarse. Cuando ya sucede que el animal tiene que defender su vida porque ya está en riesgo su existencia, pues aquí tiene unos colmillos, vamos a tratar de sacarlos para que se aprecien, unos colmillos que son bastante duros, ahí están sobre mi dedo, mineralizados. Pero miren el comportamiento de la araña. Con las 2 paticas pequeñas que se llaman pedipalpos me empuja el dedo para que no le toque más el colmillo.
Entonces eso muestra que al máximo prefieren no combatir con seres que no sean su presa. Entonces tengamos claro ese pensamiento, que las arañas nunca intentan hacer daño al ser humano. Otra cosa importante, tienen antibióticos en la piel. Hay un cuento mundial donde dicen que si una persona amanece con ronchitas, con llagas en la piel, con salpullidos, dicen que una araña lo orinó. Realmente no. Las arañas tienen una dificultad para metabolizar una sustancia del ADN que se llama guanina de las presas que consumen. Las cremas para la piel contienen gran parte de guanina, que es un suavizante. La orina de ellas siempre será blanca o rosada, entonces nunca afectará a la piel. Cuando aparecen esos materiales, esos daños en la piel, es porque la persona días atrás, sin darse cuenta, se infectó con las manos, con un objeto que colocó en la boca, agua contaminada, y aparece el daño. Se levanta preguntando qué me sucedió, y otra persona le dice, una araña lo orinó, y sale contando a la gente, miren lo que me hizo la araña. Entonces se expande una idea totalmente equivocada. Ellas orinan cada 10 o 12 días, y es un material blanco, repito, suavizante para la piel. La manipulación siempre así. Incluso pueden notar que como las manos nuestras son de 30 a 32 grados, la araña solamente es de 20, ella aleja el cuerpo de la superficie de la piel para evitar la sofocación, porque podría morir. Si yo colocara la araña encerrada en las manos en esta forma, 20 minutos o 30, se deshidrataría y moriría fácilmente. Entonces son delicadas hasta para eso, incluso moverse. Las arañas no tienen músculos extensores para caminar, entonces utilizan la sangre, bombean sangre, por eso las vemos quietas, porque moverse con la sangre es desoxigenarse. Cuando ella corre, por ejemplo, si esa tarántula corriera 200 metros, se podría morir. Como no tienen arterias ni venas, la sangre que baja por cada pata choca en contracorriente con la que sube, entonces se desoxigenan con facilidad. Por eso la quietud es una forma, digamos, de estrategia para salvar su vida. Yo recuerdo las películas que sacaban, sobre todo en los años 80, las pirañas asesinas, las tarántulas asesinas en ese momento. También estuvieron muy de moda. ¿Cuál era la verdad, pero hasta qué punto también cuál era la mentira en ese tipo de películas? Bueno, hay una cosa correcta, y es que las arañas que usaron en películas como esa, tarántulas, sí corresponden al grupo. Tarántula es cualquier araña que tenga colmillos en esta posición. Las demás los tienen en forma cruzada, por decirlo así. En esas películas sí era el uso de arañas, de pronto incluso también usaban muñecos combinando la imagen de la araña real con el robot. Digamos correcto el concepto de lo que es una tarántula, pero en la parte comportamental no. Ahora, como es pensando en la posición de los colmillos, se conocen más o menos 1000 tarántulas, especies de tarántulas en el mundo, y la única peligrosa para el ser humano por accidente vive en Australia. Los demás continentes, Asia, África, Europa, América entera, no tenemos tarántulas peligrosas para el ser humano, no importa el tamaño, el color o si son agresivas, porque a veces son muy territoriales, en ese espacio lo son, pero nunca son peligrosas. Entonces es mala parte del impacto psicológico. La persona dice, me mordió una tarántula, entonces siente fiebre, náuseas, dolor de cabeza, porque somatizó el miedo, se impactó emocionalmente y multiplica los síntomas, más no que el veneno produzca algo así. Y en el comportamiento, esas películas sí estaban realmente equivocadas, porque como ustedes ven, nunca llegan a atacar a un ser humano. Una última pregunta, y es, ¿qué araña no tocaría usted? ¿Qué araña no manipularía? Pues en este momento he manipulado todas, incluso la araña platanera, que es la más peligrosa del mundo, se llama Foneutria. Ella puede matar a un ser humano adulto, sano, en 1 hora. Llega mucho a diferentes lugares del continente, digamos en racimos de plátano. Sin embargo, la manipulación debe ser siempre con calma, digamos, de acercamiento, de docilidad con ella, y sin corrientes de viento. Una corriente de viento la puede alterar pensando que de pronto algo se acerca porque siente la corriente que produce ese ser al acercarse, y pueden defenderse, pero realmente no son arañas que intenten atacar al ser humano, como se cuenta en documentales donde supuestamente salta el racimo de plátanos al cuello de la persona. No sucede. Lo correcto es la persona echa el racimo de plátanos al hombro, por ejemplo, y la comprime sin darse cuenta entre la piel y el banano. Entonces siente dolor y se defiende. Sí han cobrado víctimas en Brasil, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en México, en donde hay cultivos de plátano. Ella vive ahí, es su espacio natural hace 5 millones de años. La importancia es que ella controla insectos que podrían dañar la fruta. Tiene una aplicación ecológica importante, peligrosa, pero el veneno es costoso. En varios países sudamericanos, en Chile, en Argentina, por ejemplo, se hacen medicamentos con ese material. Un Viagra natural, por ejemplo, sale de ahí, del veneno de ella. Igualmente medicamentos a nivel nervioso, articular, muscular. Entonces, siendo peligroso un animal, entre más potente sea su veneno, más posibilidades en la parte médica para encontrar soluciones a muchas enfermedades que el ser humano pues quiere tratar de evitar. Eso es lo importante. Un animal muy potente su veneno es importante en esa parte médica. Entonces, como decíamos, manipulables todas son, siempre y cuando el ser humano lo haga con calma, con respeto también, con aceptación de ese ser tal y como es. Brevemente y por razones de tiempo, ¿el antídoto para una picada, por ejemplo, de ese tipo de araña? Para viuda negra sí tenemos en Colombia, se llama Antilatrodectus. Para la Foneutria están comenzando a importarlo al país.
entonces se llama precisamente antifoneutria, que es o antifoneutrismo, que es el caso de la mordedura de ella. Es el antídoto que se consigue importado de Brasil y está comenzando a llegar a Colombia. Pero si en una hora lo puede matar, imagínese si está en el campo. Bueno, lo importante es lo siguiente, que la gente lo sepa, es necesario. Esta araña, cuando se aplica un material que se llama gluconato de calcio, es un amortiguante, por decirlo así, da 15 horas más de vida. El médico tendrá opción de llamar a Brasil o al Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, para conseguir el antídoto. Es importante, ojalá la gente hiciera prevención. Estamos en un país tropical, en países tropicales centroamericanos, por ejemplo, que la gente sepa vivir con su fauna. Tener en el botiquín de la casa el gluconato de calcio es ganar tiempo para casos de accidente como esos. Muchísimas gracias a Darío Gutiérrez, más conocido como el profesor de las arañas, por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muchas gracias. Ya regresamos con La Tarde, fin de semana.